En FM Ritmo estamos ya comentando desde la esquina del Coco. Desde la esquina del Coco, el pulso de la ciudad que palpita fuerte en los hechos y personajes que han forjado nuestra realidad. Bienvenidos a esta nueva cita en la esquina del Coco. Se ve radiante tu luz, la más querida de las bellezas de mi Ecuador. Saludos amigos, hoy en la esquina del Coco tendremos un tema de mucha importancia para todos, el tema de la seguridad social en el Ecuador. Para esto hemos invitado al ingeniero Jorge Madera Castillo, ibarreño de vasta preparación académica, conocedor a fondo del tema, pues ha ocupado las importantes funciones de director nacional del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en años anteriores y actualmente es integrante de la Mesa de Convergencia, agrupación ciudadana que permanentemente realiza y opina con voz autorizada sobre la marcha del IES. Bienvenido Jorge, gracias por estar nuevamente con nosotros y con los oyentes de FM Ritmo, que pueden hacernos llegar sus opiniones y preguntas comunicándose al teléfono 2955-450 o a través de la transmisión en vivo de este programa en la red social de Facebook. Jorge, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación para tratar este importante tema para la ciudadanía. Yo estimo que es mejor no hablar en términos tecnocráticos como acostumbramos generalmente quienes conocemos el sistema. Más bien vamos a ciudadanizarle la terminología de la seguridad social de tal manera que lo miramos al modelo desde el punto de vista de las necesidades del ciudadano. Bueno, entonces comencemos por el comienzo. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, actualmente IES, se fundó hace muchos años, creo que en la presidencia de Isidro Ayora, como la Caja de Pensiones. Vamos entendiendo a la seguridad social. ¿Por qué y para qué existe la seguridad social? Mira, Silvio, los estados desde hace muchas décadas, ¿no?, se dieron cuenta que siempre van a haber, se va a conservar esa pirámide poblacional en las sociedades, donde hay gente más pudiente, hay una clase media y también hay gente menos pudiente que tiene muchas carencias en la sociedad. Entonces, en determinado tiempo, determinaron la necesidad de construir los sistemas de seguridad social que le permitan a la sociedad ayudar a la gente que menos tiene, a la gente más menesterosa. ¿Para qué? Para ayudarles a salir adelante con sus problemas imprevistos de la vida. Son los problemas de la salud, los problemas de la carencia económica, los problemas de la vejez, los problemas de los riesgos que tienen en el trabajo. Es decir, empezaron a ver una serie de imponderables para los cuales cualquier ciudadano común y corriente no tiene el dinero suficiente ni los recursos para poder afrontar en casos de desgracias. Ahí es cuando nacen los sistemas de seguridad social y nace básicamente el sistema de seguridad social con los sistemas de pensiones, es decir, cómo hace la sociedad, cómo hacen los estados para garantizar que los ciudadanos contemos con ingresos económicos durante toda nuestra vida hasta cuando entreguemos el alma al Creador. Entonces ahí nacen los sistemas de pensiones, ahí nació la Caja de Pensiones en el Ecuador, como tú bien lo has dicho. Pero con el decurrir de los tiempos, el Seguro Social empieza a implementar varias cosas más, hasta que llega en una evolución muy importante la Constitución Política del Estado actual. Dice que el Estado es responsable de proteger,
¿no?, contra muchos riesgos, básicamente 10 riesgos que lo señala la Constitución a los ciudadanos, y garantizar que estos estén cubiertos. Y tiene que organizarse el Estado para eso. De tal manera, Silvio, que cuando la seguridad social empieza a funcionar y empieza a recaudar dineros, esos dineros tienen una misión fundamental, que es invertir en la propia gente. Entonces, en este contexto, ¿cuál es el rol del Estado para brindar la protección social a todos los ecuatorianos en este caso? Hay que hacer una diferencia entre el concepto de protección social y el concepto de seguridad social y el concepto de seguro social. A ver, y empiezo por este último. El seguro social es del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Es del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. El Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, el Seguro Social Campesino, son entidades aseguradoras, son entidades públicas que se encargan de operar la seguridad social, es decir, la institucionalidad pública, que se rige con determinadas normas, con determinadas leyes y con determinados procedimientos. Esas son las instituciones públicas. La Constitución le entrega a estas instituciones, y el más grande, lógicamente, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el más grande, le entrega la responsabilidad de operar todo este sistema. Eso es el instituto, eso es el seguro social, que le llamamos todos. La seguridad social es un conjunto de acciones, ¿no?, que un Estado debe implementar para proteger a la población contra determinadas variables, ¿no?, que son los imponderables de salud, los imponderables de pensiones, pero que en la sociedad tú tienes gente que tiene capacidad de aportar porque está trabajando en relación de dependencia, pero también hay gente que no tiene esa capacidad de aporte, como son los independientes, los subempleados, es decir, la gente que no está trabajando no puede aportar al sistema. Es el Estado el que cubre esas necesidades en salud, en pensiones. ¿Qué debe esperar un ciudadano entonces del sistema de seguridad social? Los que tienen capacidad de contribuir al IES, los que no tienen capacidad de contribuir, ¿quién se preocupa de ellos? La responsabilidad directa es del Estado. El Estado tiene que, según la ley, según la Constitución, tiene que organizarse, tiene que organizar su institucionalidad pública para garantizar eso. ¿Qué debe esperar cada persona en este país? Cada persona en este país debe esperar que este sistema le garantice una cobertura de protección desde antes de que nazca, desde que está en la barriga de la mamá, hasta cuando se muere y después de la muerte, cuando deja deudos que no tienen capacidades de subsistir, por ejemplo, las viudas, ¿no?, y los hijos menores que tienen determinadas discapacidades. Es decir, es un sistema que le debe acompañar al individuo en los campos de salud y en el campo pensional durante toda su época de la vida, especialmente en el tema de salud. De tal manera que nosotros, ¿qué debemos esperar? Que con el producto de lo que nosotros entregamos como aportes en el caso del IES, ¿no?, de los afiliados al IES, que con el producto de esos aportes, que los estamos haciendo un prepago de una obligación futura del Estado, el Estado responda con eficiencia, con prontitud, ¿no?, con solvencia a todas las necesidades. Y voy a poner un ejemplo. A ver, es que hay ejemplos de todo tipo en esto, y vamos a hablar primero del tema de salud, estimado Silvio. A ver, si tú te enfermas y te da una gripe, tú debes tener la oportunidad de que un médico de cabecera, un médico cercano, te atienda ese problema menor de salud, ¿no? Pero si tu problema se agrava, el Seguro Social debe tener la capacidad de ingresarte a un sistema curativo, ¿sí? ¿Para qué? Para que te solvente ese problema, ya sea con una operación, un tratamiento fuerte, etcétera, etcétera. Es decir, en cualquier nivel de dolencia de salud, el Seguro Social tiene que atenderte
rápido, prontito, eficientemente y entregarte todas las medicinas que necesites, sin costo y con buena atención, con buena cara. Ya, entonces ahí empezamos a... Yo, Silvio, en este momento estoy hablando del cómo debería ser, el deber ser de las cosas, ¿no? El ciudadano podrá calificar si es que el Seguro Social lo está haciendo así. Yo en este momento no voy a emitir juicios de valor sobre esto, ¿no? Simplemente que quien usa tiene la oportunidad de calificar ese servicio, ¿no? Esto hablando de salud. En el tema de los ingresos económicos, los ciudadanos aportamos durante toda nuestra vida laboral, nos mochan un porcentaje todos los meses, ¿no? También, y esa platita, una parte de esa plata va acumulándose. ¿Para qué? Para que cuando llegue tu edad jubilar, te jubiles y sigas teniendo un ingreso económico que es la pensión jubilar. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando te mueras. Y cuando te mueres, tiene que haber un auxilio de funerales, ¿no? Tiene que haber una asistencia, y si tienes y si dejas un viudo o una viuda, ¿no es cierto?, que no tiene capacidad de autosostenerse, ¿no?, empieza a funcionar la pensión de Montepío para ellos, es decir, se extiende el derecho para tus deudos. Y si es que al morir has dejado menores de edad, no, también hay un Montepío para ellos, ¿no? Y si es que tienes una persona, un hijo discapacitado que no tiene capacidad de trabajar, el discapacitado sigue recibiendo una pensión, ¿no?, de por vida, porque está discapacitado. Es decir, mira la generosidad del sistema, y esto es un sistema de ahorro. Por eso se llama un sistema de previsión. Prevés lo que te va a suceder en el futuro. Todo lo que tú has señalado en esta última parte de esta intervención está enmarcado dentro de la Constitución. Está dentro de la Constitución, está dentro de la ley, ¿no? Es un mandato constitucional, está un modelo de cómo hacerlo, está el cómo las instituciones deben funcionar para que eso sea ágil, oportuno, eficiente. Pero cuando tú dices, todo esto en la ley, todo está escrito, sí, en realidad todo está escrito en normas, en leyes, ¿no? Cuando tú te das cuenta si realmente llega a suceder o no estas cosas, ahí es cuando te pones a pensar. Dices, a ver, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Entonces, yo creo que, a ver, en la parte económica, por ejemplo, ¿cuál es la misión del Seguro Social? ¿No? Tiene que comprometerse a entregarte una renta vitalicia suficiente y oportuna cada mes para que tú vivas, como premio al ahorro que hiciste durante toda tu vida laboral, ¿sí? Renta vitalicia se llama eso, ¿sí? Que es la pensión, ¿no? En el campo de la salud, cuando te enfermes, te tienen que curar, te tienen que mantener con salud preventiva, ojalá preveyendo que no te enfermes o que tu enfermedad no avance más, no pase a mayores, de tal manera que el sistema tiene que funcionar así. Esto es la seguridad social, es un acompañamiento al individuo, ¿no? Y cuando tú hablas, a ver, ¿sobre qué pilares debería estar asentada una verdadera política social de un Estado? Yo digo que son dos pilares fundamentales. El primero es un sistema de seguridad social que te asista, que te atienda, que cuando tú tengas esos reveses económicos o de salud, esté ahí para auxiliarte, ¿no? Ese es un pilar. Y el otro pilar es que tengas empleo, por Dios, ¿no? Que tengas empleo, que tengas la oportunidad de llevar el pan a tus hijos, ¿no? Y que como producto de ese empleo tú puedas ahorrar un poquito para dar a la seguridad social. ¿Para qué? Para prever todas estas cosas que nosotros hemos hablado. ¿Cómo se financia todo este sistema? Los que pueden contribuir con sus aportes se autofinancian naturalmente. Pero ese aporte no es suficiente. El Estado tiene que ayudar porque hay afiliados que no aportan a la seguridad social a partir de sus empleos o personalmente, ¿no?
Claro, mira, en este país, Silvio, ¿no? Hay un índice de desempleo y de subempleo que más o menos la mitad de la población económicamente activa no tiene trabajo. No tiene trabajo, es por eso es que tú ves la gente en la informalidad tratando de ganar unos reales para llevar alguna cosa a la olla. Por lo tanto, no tiene un patrono que aporte. No tiene quien aporte. Él no avanza a aportar porque sobrevive con las justas. Trabaja al día, a veces trabaja, a veces no trabaja, andan dando las vueltas. No. Y esa es la triste realidad. O sea, el tema de la falta de empleo formal en nuestros países es así. Es lacerante, ¿no? Entonces, estas personas que digamos son más de la mitad de la capacidad de la población económicamente activa, viven en condiciones, digamos, casi de mendicidad, ¿no es cierto? Muy precarias. Son muy precarias, ¿no? Da mucha pena ver qué es lo que pasa cuando tú te vas aquí, por ejemplo, a los mercados. Dices, el mercado Amazonas, por ejemplo, está abarrotados y la gente se asienta en las veredas y van llenando y se van asentando gente a vender cualquier cosita porque tienen que defenderse. Tienen que defenderse, es la informalidad, es la gana de... ¿Crees que ellos tienen capacidad de aportar unos $50 mensuales, 60, 100 mensuales? ¿Para qué? Para autofinanciar. Es imposible. Entonces ahí, ¿qué es lo que viene? Ahí viene el sistema asistencial del Estado, ¿no? Entonces ahí es cuando ellos dependen del presupuesto general del Estado, y que si el presupuesto general del Estado está bien y hay para estas cosas, bendito sea Dios. Pero si no hay plata, ahí estamos fregados, ¿no? Entonces es gente que empieza a sufrir y empiezan a solventar, por ejemplo, los gastos de salud con su platita de bolsillo. Se van a las hierbas aromáticas, se compran cualquier finalín, cualquier cosita y salen adelante. Entonces se van a los curanderos y fíjate que parece ser que hay una alta nivel de mortalidad en esos segmentos de la población más pobres, ¿no? Por esto, ¿no? Problema Entonces, que se agrava con los informales que están vendiendo en las calles y que se ha agravado, repito, con la alta migración que viene a nuestro país, ¿no? Claro, la migración vino a agravar el problema porque son gente adicional que no son de aquí, que no contribuyen con un solo real de impuestos, ¿no? Y han venido a aterrizar acá y están aterrizando en otros países, no contribuyen a nuestra economía y más bien son gente que creen que son merecedoras de la atención del Estado. Y que muchas veces quitan el trabajo a los nacionales. Así resulta, lamentablemente. Entonces venden su trabajo más barato, ¿no? Y el pequeño empresario, por hacer sus ahorros, también les da sus chauchas, como decimos, ¿no? Desplazando a los nuestros. Entonces, este es el tema. Pero ¿por qué se da todo esto, Silvio? ¿Por qué se da todo esto? Estamos hablando de los que no tienen empleo. Los que no tienen el empleo formal, no tienen un patrono, no tienen quien les solvente absolutamente nada. ¿Por qué se da? Porque simplemente no hay las empresas que les dé el empleo. En este país no ha habido en los últimos años crecimiento empresarial. Es un nivel de desconfianza. Si alguien tiene unos reales, tiene miedo de invertir, de ponerse una empresa. Las leyes son muy fuertes en contra del empresario y la verdad es que en este país aventurarse en este momento a hacer empresa formal y a apostar la economía y poner en riesgo su capitalito resulta muy difícil. Entonces, lógicamente tú pones un negocio, empiezas chiquito, en algún momento puedes emplear a alguien, ¿no es cierto? Y bueno, si te va bien, sigues adelante, puedes crecer, ojalá te vaya bien, ¿no? Pero el índice de mortalidad de las empresas que van naciendo es alto. De cada 10 empresas que nacen, 8 se cierran, ¿no? En el primero y segundo año, así es, ¿no? ¿Por qué? Porque las condiciones del país, las condiciones del mercado no te dan. Entonces, estamos como patinando en el mismo lugar y a la final todas estas personas no tienen empleo, por lo tanto no tienen capacidad para contribuir a la seguridad social y asegurarse. Entonces ahí viene la carga para el Estado. ¿Al Estado qué le toca? Le toca primero empezar
a sacar partidas presupuestarias para solventar a los viejitos, ¿no? A la gran cantidad de viejitos que no tienen ninguna pensión, a la gran cantidad de discapacitados, ¿no es cierto? Son las políticas sociales, son los menos favorecidos, ¿no? A las mujeres que son desfavorecidas también, ¿no? Y así a segmentos poblacionales que no puede permitir el Estado que se mueran de hambre y se mueran sin salud. Ahí vas entendiendo, por ejemplo, el porqué del plan Toda una Vida del presidente Moreno. El plan Toda una Vida es la asistencia a todas estas poblaciones que realmente necesitan de la asistencia del Estado. Entonces, un Estado tiene que ir guardando platita para asistir a estas personas. Sin embargo, quedan, por ejemplo, los informales jóvenes, digamos, con ciertos niveles de ingresos, que tienen con las justas para llevar el pan a la olla, ¿no es cierto?, el pan a la mesa, ¿no? El Estado ya no avanza a ellos a darles una pensión, por ejemplo, ¿no? Pero sí puede y debe entregarles salud. ¿Qué pasa con el Seguro Social Campesino? ¿El campesino sí aporta o aporta un mínimo? Verás, el Seguro Social Campesino es un sistema muy interesante y es único en el mundo. Fue diseñado aquí en el Ecuador. Yo personalmente simpatizo mucho, me gusta mucho el modelo. ¿Por qué? Porque es un sistema que favorece mucho a los campesinos, a las familias del campo, que no tienen formalidad, ¿no? Aquellos que sobreviven en el campo. No tienen patrono. No tienen patrono, viven de su huertita, viven sobreviviendo, ahí dándose las vueltas, ¿no? Y ellos necesitan protección. ¿Por qué? Porque en el campo las condiciones de vida son totalmente diferentes, tienen mucho más riesgos de enfermedades, tienen muchos más riesgos de tipo económico, y ellos en realidad han sido abandonados durante mucho tiempo, no solamente en el Ecuador, sino en la mayoría de países. Entonces, cuando nace el Seguro Social Campesino, nace pegado al Seguro General, es decir, al Seguro General, y se financia ese Seguro Campesino con varias fuentes, ¿no? El jefe de familia, ¿no? El jefe de familia pone un poquito de plata, ¿no? Porque no pueden poner mucho, pero el resto del aporte de ellos, hay una combinación entre lo que nosotros ponemos, los afiliados del Seguro General, vamos por solidaridad, ponemos un poquito del aporte, otro poco pone el Estado, otro poco ponen las empresas de salud prepagadas y las empresas de seguros de salud. Es decir, ese aporte del individuo es un aporte que lo ponemos entre varios, sí, pero es un aporte, finalmente él está financiándose eso. ¿Y qué tiene como beneficio el campesino? El campesino tiene como beneficio que su grupo familiar es el favorecido por el dispensario de salud que se va poniendo ahí en el lugar, ¿no? Es decir, tienen acceso a la salud su grupo familiar. Muchas veces son grupos familiares grandes, ¿no? De salud tienen que acudir a los hospitales, pues. Verás, cuando un campesino se enferma, ¿no?, acude al dispensario del Seguro Social Campesino, le recibe el médico, la enfermera, la odontóloga, el personal que está ahí, le atienden, es un sistema de salud primaria, le atienden primariamente, le resuelven su caso, ¿no? Pero cuando es un caso que ya es más grave y es de operación, un accidente, una cosa, automáticamente se le remite al hospital más cercano del IES, ¿no? Sube al sistema hospitalario. Y nosotros hemos visto campesinos que han llegado a operarse, por ejemplo, si llega a la Andrade de Marín, por ejemplo, donde debería operarse, no tiene capacidad de abasto la Andrade de Marín. El otro día veía un campesino del oriente ecuatoriano, le estaban operando en el Hospital de los Valles. ¿Por qué? Porque el IES tiene convenio con un hospital de esa naturaleza. Entonces, el sistema es muy generoso.
Operaciones que generalmente son muy caras. Carísimas, eso no aguanta nadie, ninguna economía, Silvio. O sea, esa es la generosidad del Seguro Social. Por eso es que yo sostengo que el Seguro Social hay que defenderlo. Yo creo que aquí las personas, los ciudadanos, tenemos que encargarnos de defender. Nadie lo defiende. Los que levantan la voz, y con toda razón, y tienen mucho mérito porque levantan la voz en nombre de todos nosotros, son las agrupaciones de jubilados, y a ellos hay que apoyarles en ese levantamiento de la voz, y ellos siempre están armando la bronca cuando las cosas no están bien. Hay que apoyarles, pero también los que somos afiliados activos y vemos que nuestra platita puede estarse yendo por la borda, también tenemos que defender al Seguro Social, porque en algún momento, Silvio, el Seguro Social nos salva la vida a todos, ¿no? ¿Qué familia ecuatoriana no ha sido beneficiada de alguna manera por el Seguro Social? Hay gente que se enferma 1000 veces y las 1000 veces el Seguro Social le atiende y le resuelve su problema de salud. Gentes que sin tener un solo real partido por la mitad se han hecho operaciones de corazón abierto en el Seguro Social y están viviendo. Eso no es generoso el sistema. Yo lo defiendo mucho, ¿no? Y por eso es de esa pasión de esta agrupación de profesionales que tratamos de armar mecanismos de defensa y nos unimos a los jubilados y nos unimos a los defensores del Seguro Social. ¿Para qué? Para que quienes lo manejan y llegan a manejarlo y a desadministrarlo, no lo hagan así, lo hagan responsablemente. No es plata de ellos, no es plata del gobierno, no es plata del Estado, es nuestra plata, es plata que te van mochando mes a mes. Justo, hablemos entonces de los aportes, del dinero. ¿Cuál es la ruta del dinero que aportamos al IES? ¿A dónde va a parar? A ver, esta es una pregunta que nos permite entender el funcionamiento interno del Seguro Social en la parte financiera. Mira, a un empleado, ¿no?, se le descuenta el 20.6%, ¿no?, de su salario, ¿no es cierto?, de su salario total. Esa platita, a ver, si alguien ganara $500, pongamos $600, ¿no? 6 por 12 le estaríamos descontando alrededor de $120 mensuales. ¿A dónde van esos $120 mensuales? Esos $120 mensuales, ¿no?, hay un reparto interno dentro del Seguro Social y se va a diferentes bolsas de dinero. Son bolsas independientes, ¿no? Esas bolsas tienen que financiar las diferentes carencias de los afiliados. Pero Jorge, te interrumpo. No solo aporta el afiliado, aporta el patrono y un porcentaje mayor inclusive. Así es. Hablemos del ejemplo de los $300. ¿Cuánto tendría que pagar el patrono al IES por ese afiliado? Claro, digamos aproximadamente es un 60-40, o sea, 60%, entre 55 y 60% lo pone el patrono y el resto lo pone el descuento el afiliado. Es decir, es verdad, el patrono pone más que el propio afiliado, siempre, sí. Entonces, es importante esa fuente de financiamiento, por eso es que es interesantísimo la vinculación laboral, ¿no es cierto? Porque en ese caso la afiliación la ponen entre los dos. La afiliación del patrono va en beneficio del afiliado y pasa a ser propiedad del afiliado eso. Es decir, el patrono tiene esa obligación, la ley lo establece así, ¿no es cierto? Entonces, entrada la plata al seguro, ya entra en paquete, ¿no es cierto? Hablemos de los mismos 120, ¿no es cierto? Ahí ocurre un reparto, ¿no? Una parte se va para el fondo de salud, otra parte se va para el fondo de pensiones, ¿no? Voy a hablar en términos fáciles, gruesos, ¿no es cierto? Otra parte se va a un fondo que se llama riesgos del trabajo, otra parte se va al fondo de cesantía, ¿no? Otra parte se va al fondo de reserva, y así hay una serie de fondos, ¿no?, independientes, ¿no?, que no pueden unirse nunca. ¿Por qué? Porque si un fondo se acaba, el otro no le puede ni le debe financiar, tiene que estar enterito. Imagínate, ¿qué es lo que sucedería si se acaba el fondo de salud? ¿No es cierto? ¿A quién regresa a ver? A otro fondo. Entonces le regreso a ver al fondo de pensiones, ¿no?
no puedo porque te dejo sin jubilación después. Entonces esos fondos, el sistema está diseñado así para que cada fondo independiente sea respetado y sea prohibido por la ley pasar de la plata de un lado al otro, ¿no es cierto? Nos están siguiendo el programa y saludamos al doctor José Albuja Chávez, a Pablo Rosales, a otras personas. Vamos a dar trámite después de un momentito las inquietudes de nuestros amigos. Con mucho gusto. Porque vamos a ver cómo es eso de la sostenibilidad y qué son los estudios actuariales. Claro. Entonces entramos en materia de los fondos. Y estamos entrando en materia de cómo se financia. A ver, tú te enfermas, ¿no es cierto?, y dices, ok, me voy al hospital del IES, me voy al dispensario del IES, ¿no? Y el dispensario del IES está financiado ¿por quién? Por este fondo de salud, ¿no? Este fondo de salud es un fondo de aseguramiento, es decir, el seguro social es un seguro público. Tú pagas una prima y cuando te enfermes, tiene que curarte, tiene que responderte. ¿Y cómo te responde? Con el 100% de lo que se gasta en ti, ¿no? Entonces, si termina gastándose más plata de lo que apostaste, bueno, ahí está la generosidad del sistema, ¿no es cierto? Entonces, el seguro lo que hace es contratar a sus propias unidades médicas para que te atiendan a ti. Si estas unidades médicas no avanzan a atenderte a ti porque están llenitas, porque ya no hay dónde, porque ya no hay camas, etcétera, etcétera, automáticamente el Seguro Social de Salud no contrata a una unidad médica independiente de afuera, particular, privada, pero te terminan solucionando tu problema. Demorado, pero te ayudan y te solucionan el problema, ¿no es cierto? Así funciona esto. Igual, pasémonos al fondo de pensiones. La platita que fue al fondo de pensiones, ese es un cepo, ¿no? Lo que tú, yo, Juan, Pedro, José vamos aportando se va poniendo en un cepo, y eso es lo que se llama un sistema de capitalización colectiva, donde ya cuando entra esa plata pierde la identidad. O sea, ya no es la plata de Silvio ni de Jorge, es la plata de los dos, o de los 3, o de los 5, o de los 100, o de todos, ¿no es cierto? Pero esa plata que se va, tiene que irse inflando como un balón cada vez más grande. ¿Sabes por qué? Porque esa plata tiene que ser capaz de solventar las jubilaciones nuestras, futuras, ¿no? Entonces eso quiere decir... Esa es la previsión. Esa es la previsión, ¿no? Pero ese fondo tiene que ser sostenible, es decir, tiene que ir creciendo en el tiempo y tiene que sostenerse en el tiempo cada vez más fuerte, ¿sí? Entonces, cuando tienes la fortaleza de ese fondo, llegas, te jubilas, te hacen los cálculos y ese fondo tiene la solvencia económica para poder solventarte todas tus pensiones jubilares hasta cuando te mueres, como había anticipado. ¿Y cómo se diseña? ¿Cómo se controla? ¿Cómo se reparte? Seguramente por ahí ya entran los estudios actuariales. Claro, verás, el estudio actuarial, mucho se habla de los estudios actuariales, de las sobre... escuchamos, pero sí. No lo entendemos. A ver, vamos entendiéndolo en facilito. A ver, hay una especialidad en materia de economía que los llevan unos profesionales denominados actuarios, ¿no? Ellos lo que te hacen es hacer cálculos de cómo esos fondos deben crecer y cuáles deben ser los ingresos que tiene que tener ese balón, ese fondo, esa bolsa que te había dicho. ¿Cuáles son los ingresos que debería tener ahora eso? ¿Para qué? Para que sea capaz de solventar los gastos futuros de toda una población futura de afiliados, ¿no? Por ejemplo, ahora nosotros tenemos algo así como 450,000 pensionistas, ¿no?, que acceden con derechos a las pensiones jubilares, entre jubilados y pensionistas de Montepío. Ellos, ¿no?, formaron su fondo cuando estaban en trabajo activo y ahora reciben esa pensión jubilar, ¿sí? En ese tiempo hicieron unos estudios actuariales y calcularon que así debería ser, que así debería fondar y así debería sostenerse ese fondo, ir creciendo. El fondo se diseñó de tal manera que fue creciendo y más o menos desde el año 2000 para ya ir echando unos números y que la gente tenga una idea, ¿no es cierto?
En ese tiempo, en el año 2000, se empezó de cero con el fondo de pensiones, ¿no es cierto? Y con el sistema que se diseñó en ese tiempo, de la cual yo fui parte del equipo que diseñó eso, ¿no? El fondo llegó a tener una cosa de 9,000 millones de dólares hasta hace poco, hasta hace unos 3 o 4 años, ¿no es cierto? Y bueno, pues eso estaba atractivo porque decía, ahí hay platica. Claro, pero tú dices, llegó a tener. Llegó a tener. Ya no tiene. Y ya no tiene, pues, y ese es el problema. Ahora vamos a ir entendiendo qué es lo que pasa con esta bronca de la seguridad social que hay actualmente, con esta alarma que estamos poniendo un foco de alarma. Ojo, cuidado, ¿no? Resulta que vinieron los grandes economistas, ¿no? Que ahora ya no están, ¿no? Y dijeron, ve, aquí ha habido platita, ¿no? Y se antojaron de todos los fondos que tenía el país en diferentes partes, ¿no? Y empezaron a gastarse. No fue suficiente con la cantidad de ingresos que tuvieron del boom petrolero durante esos 10 años, ¿no? Sino que muy angurrientos, como decimos, ¿no? Dijeron, ve, aquí ha habido platita, veamos cómo utilizamos esa plata para seguir haciendo lo que hemos hecho, ¿no es cierto? Y resulta que ahorita, como consecuencia de esas acciones, que ahorita no vamos a describirlas porque son poco complejas, ¿no? Resulta que ese fondo, que en este momento ya debió haber estado en 12,000 millones, fíjate, yo te dije 9,000, 12,000 millones, ¿no? Ahorita ya está como en algo así como 6,500, es decir, se están comiendo el capital. ¿Y qué es lo que pasa? Capital totalmente ajeno. Ajeno, claro. Es ajeno, es capital tuyo, mío, ¿no? Se están comiendo allá. Y corremos el riesgo de que en determinado momento, si en este momento no se hace algo, si en este momento el presidente de la República no dispone hacer algo para empezar a restituir lo que mermaron, ¿no? Realmente todos corremos el riesgo o de quedarnos sin pensión, por un lado, o el gobierno correrá el riesgo de ser él quien pague el 100% de las pensiones. Por eso es que el doctor José Albuja Chávez se comunica con nosotros a través de las redes sociales y dice, el IES en grave riesgo de colapsar. Así es, mi estimado Pepe. El doctor José Albuja es un profundo conocedor de esto, es un prestigioso médico y él sabe de lo que estamos hablando, y creo que los que medio entendemos del asunto esto, ¿no? Echando números, o sea, los números no dan como para seguir en las circunstancias como están en este momento. Se les ocurrió, ¿no? Yo te hacía hace un momento el comentario de el fondo de salud. Si se acaba el fondo de salud, no puede echar a mano del fondo de las pensiones. Pues precisamente eso es lo que hicieron. Eso es precisamente lo que hicieron. Se les ocurrió a estos señores, ¿no?, que manejaron el IES durante todo este tiempo. Se les ocurrió que el problema de salud de los afiliados del IES tenía que ser solucionado construyendo unos mega hospitales enormes, ¿no?, y haciendo esas grandes elefantes blancos, ¿no? Dijeron, así vamos a solventar los problemas de salud, ¿no? Cuando la técnica, los expertos en salud, los epidemiólogos, los expertos en salud pública, los salubristas, todo el mundo, la Organización Panamericana de Salud, ¿no?, todos recomiendan que si alguna inversión se tiene que hacer en salud, tiene que hacerse en salud primaria, en salud preventiva. Es decir, que te atiendan aquí, a ti, cerca de tu casa. No privilegiar la obra física, pues. No privilegiar la obra física, pero la cosa es que querían contratar, pues ese es el tema, ¿no? Para que tengas una idea, Silvio, con el costo de un monstruo de esos hospitales que construyeron, ¿no?, con el costo de eso, más o menos se hubieran podido financiar 600 unidades médicas pequeñas cercanas en el barrio,
con médicos de familia, médicos familiares, médicos de cabecera, con su pequeño laboratorio, su asistencia médica. Es decir, te enfermas, y fíjate que en nuestra población ya hay muchos adultos mayores que son los que más consumen. Fíjate que la salud viene con la edad, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú vas a los hospitales grandes del IES o del sistema público de salud, ¿qué ves tú? Tú ves cabezas canas en su mayoría haciéndose atender. Los jóvenes, cuando uno es joven, mira, no se enferma mucho, no, salvo que tengas dolencias inesperadas, ¿no? Pero en su mayor parte son las personas mayores, ¿no? Entonces, los sistemas primarios de salud, ¿no?, tienen que encargarse de atender esos problemas de salud que decimos, de nivel primario. Procurar que las poblaciones no se enfermen gravemente. Siempre nos vamos a enfermar, pero hacer una asistencia temprana. Estamos hablando entonces de salud o de enfermedad. Claro, esa es la diferencia, ¿no? Una cosa es hablar de salud, otra cosa es hablar de enfermedad, ¿no? Mira, yo no soy médico. El doctor José Albuja, que nos está escuchando, es un prestigioso médico, y yo he aprendido mucho de los profesionales de salud, porque uno tiene que ir aprendiendo las cosas en la vida, ¿no? Los sistemas de salud precisamente están para preservar la salud, ¿no? Para preservar que tú conserves tu salud, ¿sí? Pero los sistemas ecuatorianos, incluyendo el del IES, están hechos para tratar la enfermedad, es decir, esperan que te enfermes y llegues ahí, y entonces empiezan a gastar ingentes cantidades de recursos. Entonces, cuando eso sucede, Silvio, no hay plata que alcance, es un verdadero barril sin fondo. Cuando tú entiendas este problema así, dices, bueno, este barril sin fondo dentro del Seguro Social empezó a ser cada vez más grande, ¿no es cierto? Y empezó a demandar más plata. Y como no tenían de dónde sacar más plata para hacer semejantes obrotas, porque querían lucirse inaugurando y haciendo esas cosas, ¿no es cierto? Entonces regresaron a ver, ¿y de dónde sacamos la platita? ¿No? Entonces dijeron, a ver, dentro de ese reparto de los $120 que te decía, que una parte va a salud, otra parte va a pensiones, dijimos, hagamos que entre menos a pensiones y carguémosle para que entre a salud, porque acá estamos necesitando mucho dinero, ¿no es cierto? Entonces se descuidó la parte... Se descuida esta otra parte, pues, de la previsión económica. Y este es el problema. Por eso es que tú estás escuchando ahora a los señores jubilados que con toda la razón están saltando hasta el tumbado y están exigiéndole al gobierno rectificaciones a todo eso. Fue una pésima decisión, según no solamente de los técnicos, sino también según la gente del mismo gobierno de ahora, ¿no? Pero algo está sucediendo, que el presidente del Consejo Directivo del IES no toma las decisiones que debería tomar para poder sacar el problema del hueco en el que se encuentra metido. En definitiva, el afiliado paga los platos rotos. Así resulta, porque fíjate que ya se está pensando que para poder solventar, ¿no?, el problema de este desfinanciamiento del fondo de pensiones, ¿no?, se está pensando en que, bueno, ¿sabe qué? Hagamos trabajar más tiempo a la gente, es decir, extendamos más la edad de jubilación, ¿no? En un país donde a qué viejo le damos trabajo aquí, ni los jóvenes encuentran trabajo. Si se sembró la idea en años anteriores de que a los 35 años de edad ya no puede tener un empleo un ecuatoriano. Sí, pues es una cosa absurda. Fíjate que a los 35, a los 40 años de edad ya nos declaran veteranos. Claro. Veteranos de guerra, ya no nos dan trabajo, ¿no? ¿Cómo quieres que una persona que está con las justas llegando a los 55, 60 años de edad, habiendo aportado 30 años, le diga, vea, ¿sabe qué? Siga pedaleando 5 años más, 10 años más? ¿Y quién le va a dar trabajo a ese señor? O sea, hay un problema latente, es un problema de tipo social, ya ni siquiera económico, de afectación al bolsillo de los ciudadanos. Entonces,
Si es que los señores del Estado, el señor Estado fue el que tomó malas decisiones y desvió esos recursos para otros usos, pues es el mismo Estado el que tiene la responsabilidad de ver los mecanismos de restituir ese fondo. No pueden ser posible que a las personas mayores de nuestra sociedad se les piense hacer pagar todos estos desmanes. Y hay otras cosas, dicen, incrementemos el aporte para el fondo de pensión. ¿Y quién va a pagar? Mira, Silvio, ¿sabes cuál es el salario promedio sobre el que se ingresan los aportes del Seguro Social? En promedio, hay un promedio de más o menos $650 que ganan los ecuatorianos. ¿Quién vive con $650? Móchale $120 o 130. ¿Qué te queda? Y con eso, en cuenta que el básico no llega a 400. Claro, y con eso ¿crees que puedes sostener la familia? ¿Crees que con eso puedes sostener la crianza de los hijos? No. Y encima de eso a ellos se les vas a hacer pagar estos platos rotos. Entonces, ahí hay un problema demográfico, ahí hay un problema muy grave de tipo social, no, definitivamente social. Por lo cual nosotros decimos, este no es un problema del Seguro Social, este es un problema del país entero. ¿Y por qué del país entero? Primero, por la cantidad de recursos que están involucrados en esto. Estamos hablando de que los fondos de la Seguridad Social, más o menos en el BIES se maneja unos 18,000 millones de dólares, ¿no es cierto? ¿Sabes cuánto era el presupuesto general del Estado cuando entró en la época del correísmo, año 2007? Eran 7,000 millones. Ahora solo el Seguro Social no tiene acumulados fondos por 18,000 millones. Entonces, ¿es correcta la creación del BIES? Mira, hay un entredicho ahí, ¿no? El IES, ¿no? El ideal cuando se creó el BIES es que se cree como una banca de inversión, es decir, el gran manejador de las inversiones que se ocupa de hacerle crecer a esos fondos, ¿no es cierto? Bajo ciertas restricciones de manejo, y las restricciones son seguridad, rentabilidad y liquidez. Sin que afecte las prestaciones. Sin que afecte las prestaciones. Es decir, el BIES debe ser el gran proveedor de los intereses, ¿no?, que va generando todo eso. ¿Para qué? Para que las prestaciones sean suficientes, ¿no es cierto? Pero al parecer los manejos internos del BIES, ¿no?, durante toda esta época, ya estamos viendo que no han sido de lo mejor. Hay fallas. Lo cual nos llega a decir, bueno, ¿cómo debería ser el BIES? ¿No? ¿Cómo fue diseñado versus en qué terminó? Ahí hay un análisis que tienen que hacer los organismos de control, ¿no? Y tienen que realmente especialistas meterse ahí para ver qué mismo es lo que está pasando, porque cuando tú quieres preguntar ¿dónde está la plata? ¿Qué pasó con nuestra platita? Porque nosotros, si es nuestra plata, deberíamos tener derecho a saber exactamente qué es lo que está pasando, pero tú entras a la página web del BIES y ponen la información muy dosificada. ¿Quieres preguntar algo? No te contestan. No. Y a mí que no me vengan a decir que hacen transparencia. ¿Qué transparencia, pues? Y sino que exhiban todos los estados financieros en la página web. A ver hasta cuándo los tienen aprobados. El banco más grande del Ecuador. Y esta situación, ¿cómo afecta al ciudadano cuando no es atendido a tiempo y en forma correcta? Seguimos hablando en el campo de la salud. Sí. ¿Qué sucede cuando no nos atienden? ¿Por qué sucede esto? Ya lo has analizado. ¿Cuál es la afectación? Mira, dentro de los sistemas de salud también hemos aprendido que cuando tú no eres atendido por la salud pública en forma eficiente, automáticamente tienes que echar mano a tu bolsillo. Ejemplo, llegas a una unidad médica, a un hospital, a un dispensario, como se le llame, ¿no es cierto? Si no te atienden pronto y puedes estarte muriendo, ¿qué terminas haciendo? Te vas donde un médico privado, pues, a una clínica privada, pero no puedes morirte, ¿no? Pero si te ofrecen dar la cita para después de 3 meses, hasta eso te mueres.
se te agrava la enfermedad y empieza a correr. Entonces esa es la primera afectación, ¿no es cierto? La segunda es que entras a la medicina y entras al gasto de bolsillo. Se calcula que en promedio en el Ecuador, ¿no? Hablamos de promedios, ¿no? El 50% del gasto de salud es gasto de bolsillo. Es decir, de cada $10 que se gasta en salud, 5 salen de tu bolsillo. Eso no es justo. Es decir, comprar los medicamentos que no nos dio la Seguridad Social. Que no nos dio la Seguridad Social o no nos dio el Ministerio de Salud Pública. Comprar una parte porque no se puede comprar todo. Y no puedes comprar todo. Te receta el médico 36 pastillas, no. Vea, ¿sabe qué? Vea, en la botica le decimos al doctor de la botica, entre comillas, doctor. No, decimos, vea, ¿sabe qué? Deme unas 8 nomás, no tengo para más. No, ella ha de venir. Traiga la receta porque ha de venir. Tiene que esperar coger el próximo sueldo para venir a comprar el resto. Así es la realidad de nuestra gente, ¿no? Entonces son afectaciones muy graves, ¿no? Y hay gente que llega a morirse. La gente está calladita, ¿no? La gente, para tratar de que le atiendan pronto, ¿sabes por qué han optado? Optan por hacer cola en emergencias. Creen que todo es emergencia. Interpretan como emergencia. Entonces y está repleta. Repleta. Sí. Silvio, contigo hemos estado en los trances familiares, ¿no? Tratando de que en el seguro nos atiendan con un familiar, ¿no? Y tengo que ir por emergencia a ver si el guardia te deja entrar primero, ¿no? Esa es la realidad de nuestro sistema público de salud, ¿no? Yo no quiero echar tierra a la capacidad de nuestros médicos, que son muy buenos, porque yo te digo, nuestros médicos, los médicos ecuatorianos son muy prestigiosos, son muy prestigiados, son muy capacitados, ¿no? Son muy competentes, ¿no? Pero a la mayoría ya les jubilaron, pues. Sí, pues les jubilaron a la fuerza, los de mayor experiencia, cuando esa es una profesión en la cual mientras más añejo y más experto deberías conservarte. Esos son los gurús del sistema, no son los maestros. Y importaron médicos. Y trajeron médicos de otro lado. No, y eso no es justo. Y nuestros médicos prestigiosos, perdóname, les jubilaron, les sentaron a ver televisión, ¿no? Y están saliendo a comprar pan las tardes. No, eso no es justo. Y mientras tanto estamos pagando médicos de otro lado. Son las tonterías que han hecho en las políticas públicas. Y hay otra tontería también que han hecho. Redujeron la formación de especialistas. Imagínate, nuestros médicos, el médico desde el momento en que se gradúa de médico general, automáticamente tienen que dar un paso adelante para hacerse especialista en algo. Las escuelas de especialidad primarias, digamos, las que están a la mano, están en los grandes hospitales públicos donde tienen que aprender. ¿Con quién? Con los viejos, pues, los maestros, ¿no? Les quitaron a los maestros, cortaron las especialidades. ¿Con qué nos vamos quedando, Silvio? ¿No? Entonces esas son las tonterías que han hecho, ¿no? Desde el Estado, ¿no? En los sistemas de salud. Cuando tú les oyes los discursos, los PowerPoints, salen los subsecretarios, los ministros. El otro día me quedé loco viendo una presentación que hacían los del Ministerio de Salud. Decía, carajo, ¿en qué será que estoy viviendo? ¿Será en este país o dónde será? ¿No? Porque cuando tú eres usuario, dices, no, pero a ver, perdóneme. No, estas son las afectaciones al ciudadano. Pero estas cosas hay que decirlas, ¿no? Y la gente, mira, en las redes sociales sí protestan, y protestan malamente, y protestan mandando al carajo al que pueden. Y con toda razón. Y con toda la razón, ¿no? Pero yo no sé qué es lo que sucede en los sistemas públicos, que los oídos están tapados y no están haciendo las cosas que deben hacer. Y fíjate, Silvio, que aquí sí no hay nada que inventar. Los sistemas públicos en otras partes funcionan bastante bien, mucho mejor que aquí. No digo que sean perfectos, pero funcionan mucho mejor y están avanzando mucho más rápido que nosotros. Nosotros aspiramos acá que las políticas públicas en materia de salud cambien. Ahorita están hablando del nuevo Código Orgánico de la Salud, donde se está rayando pues la nueva norma de salud para el país. Es una bronca sin cuartel, porque mientras el gobierno va proponiendo unas cosas,
otros grupos proponen otras cosas, los médicos, las asociaciones médicos cuestionan y a la final, mira, ya vamos varios años tratando el Código Orgánico de Salud y no termina de salir, ¿no? ¿Por qué? Porque no se ve que ese código, ¿no?, realmente ataque a los problemas estructurales del sistema. En este momento el problema es que no hay dinero suficiente para solventar a todo el sistema de salud, pero debía existir ese dinero. Verás, en los sistemas de salud en los países dicen, a ver, en determinado país se invierte el 8% del Producto Interno Bruto para enviar al campo de la salud, ¿no? En otro país hay países orientales donde invierten el 15% del presupuesto del Producto Interno Bruto, ¿no? En el Ecuador me parece que se está invirtiendo algo así como entre el 4 y el 6%. Ya, entonces dice, no hay plata, esa plata no nos alcanza. Entonces viene otra reflexión. Nunca habrá plata que te alcance, ¿no?, si sigues financiando un sistema que no está funcionando correctamente, un sistema ineficiente, ¿no? Esto es como cuando vos agarras y tienes en la casa un mal hijo gastador que no te produce nada, ¿no? Y dice, vea, me hace más plata, entonces sigue gastando en las cosas que no sirven nomás, ¿no? Entonces, aquí lo que primero que tienen que arreglar el sistema es un sistema disperso, desorganizado, es un sistema ineficiente. Y conversando con los expertos en salud, porque tenemos en la mesa de estudio de seguridad social varios expertos, hay PhDs, hay gente que realmente conoce a fondo este tema. ¿Cuál es la opinión de ellos? La opinión de ellos es que, vean, primero vamos arreglando el sistema. O sea, no es posible que esto siga así, ¿no es cierto? Vamos tapando los huecos, vamos corrigiendo los grandes problemas que constituyen el origen de los grandes gastos, ¿no es cierto? Y luego sí, vamos invirtiendo en las cosas que se tienen que invertir. ¿Y qué es lo que se tiene que invertir? Se tiene que invertir en los sistemas de salud primaria, es un acuerdo de todo el mundo. Pero las políticas públicas, los gobiernos no hacen caso a eso. Ponen la plata donde no deben poner. Brevemente hemos hablado de la salud pública, especialmente de la prestación de salud a través del IES. Ahora hablemos también brevemente, ya nos cogió el tiempo, pero nos vamos a extender un poquito. La protección económica, ¿cómo funciona un sistema de pensiones? Ya, habíamos dicho, vamos al otro fondo, al fondo de pensiones, ¿no es cierto? Había dicho que se va acumulando, es un fondo acumulativo. En unos países como el nuestro se tiene que es un fondo común, es un fondo solidario, es un fondo colectivo que va creciendo para eso. En otros países, ¿no?, son sistemas de cuenta individual, es decir, lo que tú aportas, ¿no?, te ponen en una como libretita de ahorros y te llevan cuenta y tienes una cartola, ¿no? Como cuando tienes la cartola del banco, sí, de ahorros, ¿no? Y vos puedes en cualquier momento hacer un clic ahí y dice, ve, aquí está mi platita, está identificada tu plata. Ese es un sistema de cuenta individual puro, ¿no es cierto? En otros países existe un sistema mixto que se llama, ¿no es cierto?, donde una parte de tu aporte va a un fondo común, ¿no?, que es el fondo que funciona solidariamente para los que menos tienen, ¿no es cierto?, y otra parte de tu plata va a una cuenta individual que te protege tu individualidad, ¿no? Cuando tú ves en los diferentes países cómo han funcionado los diferentes sistemas estos, ¿no?, te puedes dar cuenta que en unos países han funcionado bien, en otros han funcionado mal, pero en general, en los países que no han funcionado bien, es porque ha habido metida de mano por parte del Estado. Ese es el común denominador. Hace poco salió un estudio comparativo de cómo funcionan los diferentes sistemas de pensiones en Latinoamérica. Y justamente en ese estudio dice eso. A ver, en el transcurso de los últimos 20 años, ¿no?, se ha hecho un análisis comparativo de cómo funciona esto, y dice, y van llegando a una conclusión de que al parecer los sistemas mixtos son los que mejor funcionan, ¿no? ¿Por qué? Porque, como en Chile.
como no, Chile es un sistema de cuenta individual. Cuenta individual. En Uruguay tienes el sistema mixto de pensiones, ¿no? Donde sí. Pero sí han funcionado bien en esos países, ¿no? Ha funcionado bien, sí. Pero todo funciona, ¿sabes cuándo, Silvio? Cuando en realidad permites que estas instituciones de seguridad social ejerzan su autonomía y el Estado no se meta mano, no como ha sucedido en este país. Entonces, lo primero que hay que proteger es que exista en la seguridad social un manejo autonómico, eficiente, muy profesional y técnico, que no pongan políticos a manejar eso. Encima de eso, políticos que no tienen ningún antecedente de haber manejado absolutamente nada de estas cosas. Han sido políticos aventureros que llegaron a manejar el sistema y a extraer del sistema a lo mejor para el gobierno de turno. Y se complica más con el asunto del bono. ¿Cómo funciona el bono? Verás, el bono sale de las arcas del Estado, ¿no? Es una política asistencial. Pero el Estado ecuatoriano cada vez más pobre. Sí, pero sabes que felizmente al menos se ha visto en estos últimos años que se ha tratado de mejorar el bono. Eso favorece a la gente que se llama de los quintiles 1 y 2, ¿no? Es decir, a las poblaciones más pobres, ¿no? Donde se les garantiza, es decir, el bono que era de 50 ahora ya es de 100, ¿no? Es decir, una persona muy pobre tiene garantizado su bonito, va, se cola en el banco, retira su bono y con eso medio sobrevive, ¿no es cierto? Ya. El tema del reparto del bono hay una parte delicada, ¿no? Que es lo que llamamos técnicamente la focalización de esa población, es decir, ¿por qué una persona debería recibir el bono y otra no? Hay gente que, verás, fraudulentemente se meten y reciben el bono, echan el cuento y le engañan al Estado y dicen yo debería recibir el bono. Yo conozco gente que está haciendo cola en el bono y en la cola están hablando por un celular Samsung S6 carísimo. Eso reciben bono, ¿no? Muchas veces el bono se lo direcciona políticamente. Políticamente, a veces, ojalá que no. Yo confío en que el ministerio, el MIES, ¿no? va depurando están haciendo un excelente trabajo realmente. Esta ministra que tienen ahora es excelente y de lo que yo veo, los funcionarios que tienen el MIES en cada provincia. En nuestra provincia yo veo que hay muy buenos funcionarios y lo van haciendo responsablemente. Es una platita de manejo muy delicado, ¿sí? Pero eso viene del presupuesto general del Estado. En la parte final, Jorge, vienen las grandes preguntas. ¿Por qué se dice que el IES anda mal? ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál es la función del BIES, el banco del IES? ¿Cuál es la respuesta que ha dado hasta este momento? Bueno, a lo largo de la conversación ya hemos notado ya hemos topado esos temas, ¿no? Pero lo que yo sí te puedo decir, Silvio, verás, viéndole globalmente lo que sucede en el sistema, es que ya es un sistema que empieza a caminar patojo, ¿no? Y ya tiene muchas deficiencias, y las deficiencias son de 3 tipos, ¿no? La primera ineficiencia o deficiencia es de tipo institucional, administrativo, es decir, caramba, estas entidades que se ocupan de la seguridad social, ¿no? Tienen que ser administradas de diferente manera y tiene que haber un sistema de supervisión por parte de la Superintendencia de Bancos y de la Contraloría General del Estado muy estrecho, de tal manera que no se permita los desvíos, ¿no? Tiene que profesionalizarse la administración, se tiene que poner gente que realmente sea competente y sepa de esta materia, ¿no? Eso en el campo institucional. En términos muy gruesos te estoy diciendo, ¿no? En el campo institucional también es un tema de burocratización. Ahorita conocemos que el IES tiene como 37,000 funcionarios, esto es una locura, ¿no? Haciendo unos cálculos a mano alzada y gruesos, ¿no? Que ya los vamos a ir comprobando. Es una institución que está con una sobrepoblación de empleados de como 15,000, verás. Porque tú integras la mesa de estudios de la seguridad social. Así es. ¿Qué opinan los integrantes de esa mesa? ¿Qué opinan otros grupos de interés en la seguridad social? ¿Y qué dice el gobierno? Verás, el gobierno está en apuros muy graves, ¿no?
Y el primer Cristo dentro del gobierno es el señor ministro de Finanzas, porque a él le toca ir solventando estas cosas. Mira, el ministro de Finanzas tiene una función muy, muy ingrata, ¿no? Los pocos recursos y pelados recursos que va teniendo el Estado, ¿no? Como producto de manejos anteriores, ¿no? Él tiene que portarse como buena madre, ir poniendo la platita, ir repartiendo la torta a pedacitos para ir solventando las necesidades del Estado, ¿no? Si el ministro de Finanzas ve que a él le va a tocar en algún momento afrontar el 100% de los gastos de la seguridad social porque los fondos se van desinflando, pues cómo no va a estar preocupado, ¿no? Entonces ahora estamos tratando de idear formas de cofinanciar este problema del sistema, ¿no? Otros actores, los jubilados. Los jubilados yo los admiro mucho, realmente siempre son motivo de nuestro apoyo, ¿no? Ellos son los dolientes, pues. Ellos son los que corren en peligro. Imagínate si un veterano deja de tener la pensión que debería tener, ¿en qué queda? ¿De qué vive a esa edad? La pensión y la atención de salud. Y la atención de salud. Finalmente, ve, para una persona mayor, el único capital que realmente tiene es el seguro social. Esa es la verdad. Porque hay veces que ya los hijos se han ido, a veces ya hay muchos viudos, ya no tienen trabajo, donde pierdan su pensión y donde pierdan la atención de salud. Tomando en cuenta que es el ahorro personal de toda su vida. De toda su vida. Entonces, el tema es muy sensible con ellos, y a ellos hay que apoyar, porque verás, Silvio, nosotros vamos hacia allá, si es que llegamos a esas edades, a la edad jubilar. Nosotros vamos a engrosar las filas. ¿Tú ya te jubilaste tú? Sí, soy jubilado. Sí. Entonces, y la verdad es que ya debes de estar pasando apuros, ¿no? Necesitaba una atención, me dieron para 3 meses después. Cuando se cumplía ya la fecha, me ampliaron 3 meses más. Sí, imagínate, bueno, es una locura. Por ponerte un caso personal, pero hay cientos y miles de casos así, ¿no? Así es todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué esa cosa no terminan de solucionar? Es justa la aspiración de cualquier ciudadano. De los que yo sí tengo decepción es del afiliado activo. Es decir, el joven que no defiende al IES. O sea, creen que el problema del IES es un problema de los viejos. Y no es así, pues. Es un problema de su futuro, de su presente y de su futuro. Es una plata que va a un saco roto. Esa es la idea que tiene la gente. Lamentablemente. Joven, especialmente porque, mira todo lo que ha pasado con la plata. Así es. Verás, hay gente que, inclusive te cuento, Silvio, que hay gente que pacta con el patrono. Dice, vea, no me descuente del seguro, deme a mí mismo, porque a mí el seguro no me sirve para nada. Imagínate, hemos llegado a ese estado y eso no puede ser, ¿no? O sea, se perdió esa conciencia previsional. Si la conciencia previsional en la población no existe, la previsión, por eso se llama, son fondos previsionales, es decir, fondos que ahora, verás, por eso es un sistema de ahorro obligatorio. Si vos no le obligaras a la gente a hacer este ahorro forzoso, simplemente no te ahorras. Sencillo, ¿para qué voy a estarle dando al seguro social? ¿No es cierto? Pero a la gente hay que obligarle, ¿no? Pero no debería ser así. La gente debería autopagarse, prepagar eso, su bienestar del futuro, ¿no? Y eso es un trabajo que hay que hacer, pero primero generando confianza en la gente. Exactamente. ¿No? Si no generas confianza en la gente, realmente nadie te va a pagar con gusto. ¿Qué es la seguridad social? ¿Cómo está funcionando? ¿Qué dice el afiliado? ¿Qué dice el Estado? Temas importantes que los hemos tratado en el programa de hoy, con la presencia de Jorge Madera Castillo, a quien agradecemos por haber aportado con su voz autorizada al conocimiento del tema. Gracias a quienes nos siguen a través de la radio, de la transmisión en vivo vía Facebook. El programa se repite el domingo a las 8:30 de la mañana y permanentemente pueden revisarlo vía internet en nuestro canal de YouTube. Será hasta el próximo viernes cuando estemos nuevamente reunidos en la esquina del Coco. Hasta entonces, las palabras finales de Jorge Madera. Yo solamente, mi estimado Silvio, tengo que hacer una recomendación a la gente.
Echémosle ojo al sistema de seguridad social, al seguro social, defendámoslo. Realmente, con el pasar de los años, es el único activo que nos va quedando, y ¿sabes qué? Es el único sistema que le evita la quiebra a las familias cuando tienen que entrar a tratarse los problemas de salud, y es un sistema que le evita la quiebra a los hijos, a las familias. ¿Por qué? Porque el viejo puede llegar a autosustentarse con una buena pensión jubilar, ¿no? Y no ser un dependiente de una carga para la familia. Si nosotros no le defendemos al seguro social, caramba, toda la sociedad ecuatoriana realmente va a sufrir un revés tremendo, ¿no? Esto es un tema de conciencia, es un tema de país, no es un tema tuyo, mío, del fulano de tal, no, es un problema del país, ¿no? Es un problema de que el Estado tiene que encontrar los caminos correctos. Por eso es que nosotros estamos proponiendo que en este momento ya se tiene que hacer una reforma, es decir, una reingeniería, cambiar el modelo, decir, vamos con un modelo que nos sirva y protegido con autonomía, ¿sí? Eso es lo que la Mesa de Estudio de la Seguridad Social le propone al Estado. Cambiemos ya esto no puede seguir funcionando así. Y esta mesa es una agrupación ciudadana privada, ¿no? Mira, nosotros no representamos a nadie, representamos a nuestras conciencias. Somos 25 personas, ¿no?, que nos hemos cuidado que, primero, hayan tenido suficiente experiencia y sean especialistas en la materia. Es multidisciplinario. Segundo, que cuando hayan ejercido funciones públicas o privadas no hayan cometido actos de corrupción ni sean tildados por las entidades de control, que sean gente limpia. Y tercero, que tengan la buena voluntad de entregar sus conocimientos, por gente que conoce mucho, en beneficio de la sociedad. Nosotros somos un voluntariado. Nos reunimos todo el tiempo y damos nuestras horas de tiempo para analizar, para la información y empezar a sacar nuestros estudios, ¿no? Este día miércoles, ¿no?, que viene, miércoles 21 creo que es, vamos a presentar al país un panel, ¿no?, que se denomina la seguridad social en el Ecuador. ¿Hay posibilidad de quiebra? O sea, vamos a tratar de poner los puntos sobre las is, ¿no? La alarma, ¿no? Es una alarma para que el señor Lenín Moreno, ¿no?, tome la iniciativa y lidere un cambio que realmente necesita esto. ¿Dónde va a ser este acto? Esto va a ser en el Centro de Convenciones de Eugenio Espejo en Quito, ¿no? Y están invitados, es de invitación abierta, ¿no? Esperamos una presencia de no menos de 100, 150, 200 personas interesadas. Generalmente llegan líderes sindicales, líderes empresariales, gente del gobierno, representantes de jubilados, hay ciudadanos que entienden y llegan. Entonces nosotros vamos a presentar un análisis con números bien sustentado de lo que sucede, pero a través de ese análisis le queremos pedir al gobierno, vea, por Dios, gobierno, tomémonos todos de las manos y saquemos adelante este sistema, porque esto no tiene viabilidad en el futuro. Una sugerencia, Jorge. Los medios tradicionales, hablemos de radio, televisión o la prensa, no le van a dar espacio a este evento del próximo miércoles. Bueno, es un evento que dura todo el día, ¿no? Así es, análisis técnico. Pero hay las facilidades ahora de transmitirlo en vivo, vía internet, en las redes sociales, por lo cual tendrán acceso muchos ecuatorianos. Vamos a tratar de que eso sea así. Muchas gracias, Silvio, por tu sugerencia, pero sí queremos que la gente esté más enterada de esto. Muchas gracias a Jorge Madera, importantes opiniones vertidas hoy en este programa Desde la Esquina del Coco. Nos despedimos hasta la próxima semana.